Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. Primera y segunda a los Corintios, el pecado en la iglesia, lección 4. La iglesia de los Corintios tenía problema con Pablo. No lo consideraban apóstol, por lo cual lo menospreciaban y no respetaban su autoridad apostólica. Cuando empieza el capítulo 4, presenta cómo deben considerar a los apóstoles, especialmente a él. Servidores de la palabra griega hiperatas, literalmente remador de segunda, que sirve al capitán del barco de Cristo, es decir, son servidores de Cristo. También que los tengan como administradores, oikonomos. Otra palabra para administradores es mayordomo, pero de los misterios de Dios. Administrar la palabra en el sentido de preservarla y protegerla, y dispensaban la palabra de Dios, la distribuían hasta lo último de la tierra. También se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Desde el verso 3 en adelante empieza a hablar de juzgar conforme al mundo, de criticar, y la vanagloria. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Sobre la base de servidores y administradores de los misterios de Dios no hay juicio valedor sobre él. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Juicio? Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y alabanza va a dar Dios en el día postrero. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Recordemos que la gente de Corinto elevaba a un maestro sobre otro, sobre la base de la preferencia y la parcialidad. Pablo se describe a sí mismo y a Apolos como agricultores, 1 Corintios 3, 6 al 9, o como albañiles en 1 Corintios 3, 10 al 15, remeros y mayordomos en 1 Corintios 4, versos 1 y 2. Todas estas descripciones exaltan a Dios y minimizan la acción del ser humano. Al seguir a uno u otro se envanecían, enorgullecían. La palabra que se usa en griego para enorgullecerse es pusío, que significa inflar, hacer estallar, hacer hinchar, enorgullecer. Pablo la usa 7 veces en sus cartas, 6 en los Corintios. Luego, en el siguiente versículo, golpea el orgullo de los Corintios con 3 preguntas. Dice, ¿quién te diferencia de los demás? Cada uno de nosotros somos diferentes en dones, habilidades, tamaño y forma, por lugar de nacimiento, etnia, etc. 1 Corintios 12, 4 al 7 dice, hay diferentes clases de dones, pero un mismo espíritu los distribuye. Hay diferentes tipos de servicio, pero el mismo Señor. Hay diferentes tipos de obrar, pero en todas y en todos es el mismo Dios el que obra. Ahora bien, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Todas las diferencias que nos hacen únicos se deben únicamente a que Dios nos hizo únicos. No nos hizo mejores, sino diferentes. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo es de gracia, no somos merecedores, no somos dueños, somos deudores a las misericordias de nuestro Padre Celestial, el amarnos unos a otros. Y si lo recibisteis, ¿por qué os jactáis como si no lo recibisteis? Es decir, si todo proviene de Dios, lo recibisteis, ¿por qué te enorgulleces de cualquier logro? La humildad y el agradecimiento son el pan de cada día del seguidor de Cristo. En los siguientes versículos del capítulo va presentando por contraste entre el orgullo y la humildad.
Todo logro que envanezca es peligroso, todo logro obtenido es para dar gloria a Dios. Contar la gloria de Dios sin palabras, sin lenguaje, así como los cielos lo hacen. Ese es el llamado a cada uno de nosotros en el diario vivir, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Cuando comas y estés saciado y construyas hermosas casas para habitar, y tus vacas y ovejas crezcan y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tienes aumente, ten cuidado de que tu corazón no se enorgullezca y os olvidéis de Jehová vuestro Dios que os sacó de la tierra de Egipto, del lugar de servidumbre. Algunos de nosotros nos envanecemos por una posición dentro de la organización que redunda en poder. Y termina el capítulo 4 con estas palabras. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vuelvo a repetir lo que dice Pablo. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De las decenas de miles o cientos de miles de las tribus del norte en la época de Elías, el Carmelo, Dios se reservó 7,000 rodillas que no habían doblado ante Baal ni lo habían besado. Estos son el reino de Dios. Anteriormente ya habían hablado de este poder. Pablo dice en 1 Corintios 2. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuándo recibió poder Pablo? Cuando es bautizado mediante la imposición de manos hecha por el discípulo Ananías. ¿Para qué fue bautizado? Dice Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, y saldrán a dar testimonio de mí. Seréis mis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El problema de la iglesia de Corinto en el capítulo 5 no solo era el hermano con su madrastra, a lo cual Pablo presenta la solución, sino también la iglesia. Podemos decir con certeza que Pablo está más preocupado acerca del pecado de la iglesia entera, especialmente del liderazgo, que del pecado individual de un hombre. Ambos son importantes, pero el pecado de la iglesia es peor. No es buena vuestra jactancia. Este es el mayor escándalo. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura mencionada no es solamente levadura, sino un poco de la masa pasada del lote anterior, como en la preparación de pan de masa fermentada. Así es como el pan del mundo antiguo se preparaban comúnmente. Un poco del restante del lote antiguo podía hacer que toda la nueva masa se expandiera, se inflara. Esta levadura es la obra del pecado y el orgullo. La presencia de un poco puede corromper una gran cantidad. ¿Qué debemos de hacer? Debemos vivir en una fiesta perpetua de Pascua. Dicen adelante. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así es que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La palabra iglesia, eclesía, del griego antiguo proviene de la unión de dos partículas griegas, ek, fuero, y kaleo, llamar, por lo que también se traduce como los llamados afuera. En el español, esta palabra eclesía dio origen al término iglesia. El uso bíblico de esta palabra es para referirse a la comunidad de creyentes cristianos. A diferencia de lo que se cree hoy, no alude a un edificio físico o institución u organismo, sino al grupo de personas que se reúne. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia de Cristo. Eres tú, soy yo, cada uno de nosotros. Frente a esta situación de litigios y de fraude, les dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Es decir, lo que les dice en Mateo, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A esta iglesia le habla. Te habla a ti, me habla a mí, a cada uno de nosotros. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es la identidad de la iglesia. Esta es tu identidad. Esta es mi identidad. Pero, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo saben los padres si sus hijos le aman? Solo y únicamente cuando le obedecen. De igual modo es con nuestro Padre y nosotros sus hijos. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. En griego hay 4 palabras para amor: fileo, estorge, eros y ágape. Es este último que se utiliza en este versículo. Los 3 primeros, fileo, estorge y eros, son condicionales a nuestros sentimientos, preferencias y opinión. Mas agape, por el significado de la sola palabra, es incondicional, con 2 matices. Podría significar malo o bueno. Dice, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Amáis es agapate, que proviene de agapao, agape. Segunda Timoteo 4:10 dice, pero Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Habiendo amado, agapesás, proviene de agapao, agape. Y otro versículo, en 2 Pedro 2, verso 15. Abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Amó egepesen, de la palabra griega agapao. Amor, agape, el relacionado a Dios, no lo podemos generar nosotros. Tiene Dios que dárnoslo. Cristo fue enviado con un objetivo y propósito. Objetivo, morir en la cruz para la salvación nuestra. Propósito, mediante su muerte poder enviar al Espíritu Santo, el cual a su vez es enviado con el objetivo de sembrar la semilla de agape en ti, en mí, en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo de esta manera? Porque es a petición personal al Padre por el Espíritu Santo, el cual por la relación establece su fruto, agape. No hay otra manera, no hay otro medio. Esta es la solución de Dios. La misión de Dios es restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída: santidad, dominio y presencia. Y es necesario el Espíritu Santo para ello, que confirma el sacrificio en la cruz. Dar y compartir es la razón para crear y empieza a traer a la existencia lo que no existía, los cielos y la tierra. Ocurre el versículo 2 y desde ahí empieza a hablar Dios, separando, hablándole a las aguas a que produzcan, hablando de la tierra para que produzcan. Cuando quiere crear con quienes dar y compartir, hijos, se habla a sí mismo. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dar. Imagen y semejanza de su misma esencia, Elohim. Salmos 82 dice: yo les he dicho, vosotros sois Elohim, dioses, todos vosotros sois hijos del Dios Altísimo. Compartir, tengan dominio, su regencia, dominar, reinar, lo creado para nosotros, los cielos y la tierra. Y así nos dio objetivo y propósito. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dos únicos géneros, completos. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Fecundos, no que sean garañones, sino productivos. En el mundo secular, la productividad personal es la habilidad de gestionar el tiempo, la energía y las tareas de forma eficiente para alcanzar objetivos con menos estrés. La productividad personal implica priorizar, planificar, mantener el enfoque y desarrollar hábitos que faciliten el progreso constante. En productividad no hay entretenimiento, distracción y menos procrastinar. Dios llama a cada uno de ellos, hombre y mujer, a ser productivos. Multiplíquense, llenen la tierra. Al procrear, den lo que Dios ha dado de sí, su esencia misma, como es Él. Sojúzguenla y mantengan dominio, compartir regencia, dominar lo creado, no a otra persona. La aritmética de Dios para el matrimonio es 1 más 1 es igual a 1. Los que se unen son seres completos, sin necesidad de complemento o suplemento. La aritmética para el matrimonio en el mundo es mitad más otra mitad es igual a 1. Como piensan que están incompletos, buscan complemento o suplemento mediante la afinidad. Cuando lo han encontrado, se unen, pasa el tiempo y se dan cuenta que este no es mi mitad, y se ponen a buscar, ocurriendo el engaño, la separación y el divorcio. Después de haberlos creado, los coloca en Edén, que es el ambiente para caminar, coexistir con Dios. Uno de los significados de Edén es presencia. Es decir, Elohim los colocó en su presencia. El sumo sacerdote ingresaba ante su presencia, el lugar
el lugar santísimo en el día de la expiación. Cristo ingresó al lugar santísimo celestial, Hebreos 9:12, en representación nuestra, e hizo posible que nosotros pudiésemos entrar y estar ante su presencia, Hebreos 10:19. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.